¿Qué tal, mis amados? Un saludo muy afectuoso. Luis Eduardo López, siervo de Jesucristo. Un abrazo muy cordial. Vamos con la palabra de Dios y estamos mirando el libro del profeta Ezequiel, un hombre que fue llevado cautivo a Babilonia en el tiempo del castigo a causa de la desobediencia del pueblo de Judá. El pueblo de Dios había atravesado por situaciones supremamente difíciles, pero todo en razón a su desobediencia y pecado. Como empieza la Sagrada Escrituras, el hombre es hecho por Dios, consentido por Dios, puesto en un hermoso huerto, en un paraíso majestuoso y maravilloso, y el hombre le da la espalda a Dios, le hace caso a la serpiente, a una total desconocida figura para él, donde Dios lo consintió y caminaba con él codo a codo en el huerto del Edén todos los días. ¿Quién caminaba con él? Nuestro Señor Jesucristo. Caminaba con él y le enseñaba todas las cosas. Y el hombre se pervirtió, no se condujo bien en la inocencia, no se condujo bien manejándose por la conciencia y por la elección. El hombre de manera natural sabe discernir lo que es bueno y lo que es malo, pero de manera espiritual conocemos la voluntad y la perfecta bondad de Dios para con nosotros. El hombre fue exterminado en el diluvio y solo 8 personas prevalecieron, porque Noé halló gracia delante de Dios, pero la humanidad perversa y pecadora se había levantado en rebelión contra Dios, contra el diseño natural de nuestro Dios. Después fueron esclavos. Dios le dijo, levantó un hombre amado, que halló gracia también delante de Dios, llamado Abraham, y de él vendría la simiente santa para redimir a la humanidad. Y le dio grandes y preciosas promesas para la salvación, que es por la fe en nuestro Dios. Y esa fe en nuestro Señor Jesucristo, Dios prometió que en Él estarían benditas todas las familias de la tierra. Posteriormente el pueblo fue esclavo a Egipto y allá pasaron 400 años en esclavitud por rebelión y por pecado. Ten en cuenta que el pecado paga muy mal. ¿Cuál es el propósito de todas estas enseñanzas? Que conozcamos la bondadosa voluntad y amorosa enseñanza de la palabra de Dios para nuestros corazones, para nuestra vida, para que nosotros, escogiendo lo que es agradable, lo que es aprobado por Dios, tengamos la bendición. El ser humano vive mal porque mal ha escogido. El ser humano vive mal porque mal ha sembrado. Ha decidido vivir conforme a sus propios criterios, ha decidido vivir conforme a sus propios designios y se ha hecho sus propios códigos morales, y más aún en esta época de los últimos tiempos, donde la moral es completamente relativa, donde todo es relativo, donde la víctima ya no es el lesionado, el maltratado, el ofendido, sino que la víctima es el mismo victimario, el agresor. Y dicen, aún en la jurisprudencia y en los fallos de los jueces, que los delincuentes son víctimas de una sociedad que los ha hecho de esa manera, con cosas aterradoramente descabelladas. Y hay del que a lo malo dice bueno y a lo bueno dice mal, nos dice Isaías 5:20. El que pone lo dulce por amargo y lo amargo por dulce. Fueron libres de esa esclavitud. Por mano de Moisés, Dios levantó ese libertador, tipo de nuestro Señor Jesucristo, y Dios los llevó a una tierra maravillosa, tierra que fluye leche y miel, donde un solo racimo de uvas había que llevarlo entre 2. Pero allí también el pueblo se pervirtió y se dedicó a adorar lo que no es Dios. Tú que dices que toda religión es válida, tú que dices que todo camino lleva a Dios, pues hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Solamente hay bendición en nuestro Señor Jesucristo. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Nos dice la palabra de Dios.
el pueblo llegó a la tierra de Canaán, Dios le dijo que sacara a todos los moradores de allí porque estaban dedicados a ritos y ceremonias litúrgicas depravadas, con prostitución sagrada, con orgías, tanto que tuvo que haber destruido a Sodoma y Gomorra por la perversión tan grande. Y ahí es donde Dios explica por qué exterminó a ese pueblo, porque no había ni uno justo y todos dedicados a la perversidad. Le dicen los habitantes de Sodoma y Gomorra, le dicen a los saca sus varones porque queremos tener relaciones sexuales con ellos, en el capítulo 18 del libro del Génesis. Y de ahí viene la palabra sodomía, que es homosexualismo, sodomita o homosexual. El pueblo pervertido, pero llegaron a la tierra de Canaán y Dios les advirtió en Deuteronomio capítulo 7, y por todas partes estaban advertidos que no debían hacer conforme a las costumbres de esos pueblos porque eran perversión. Al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás. El pueblo sigue atendiendo su propio criterio y el profeta Isaías narra que el pueblo le dice es que Jehová se olvidó de nosotros, en el capítulo 49, versículo 14. Pero en el capítulo 50 dice, no, eso no es lo que ocurrió es que cuando yo fui y los busqué, a nadie encontré, y cuando los llamé, nadie me respondió. ¿Quién es el que está atendiendo el llamado de Dios? Como lo dice el mismo profeta Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá como al renuevo, como raíz de tierra seca, no hay parecer ni hermosura en él para que le deseemos. Varón de dolores y experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Y Jehová cargó en él todos los pecados de la humanidad, y por su llaga fuimos nosotros curados. Dios prometió salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, y es exclusivamente a través de Jesucristo, exclusivamente, porque nosotros tenemos la justificación y el perdón de manera legal. Porque cuando somos nosotros perdonados es porque ya el pecado fue castigado. ¿En quién fue castigado? En nuestro Señor Jesucristo. El que peca debe morir, y Dios castigó el pecado en su amado Hijo. Fueron llevados cautivos a Babilonia, y es allí donde el profeta Ezequiel con el profeta Daniel fueron llevados allí a ese cautiverio. Y en el libro de este profeta precioso Ezequiel nos cuenta todas las perversidades que cometía el pueblo, las atrocidades, como lo dice en el capítulo 8, las abominaciones, ¿sí? Entré pues y miré, y he aquí toda forma de reptiles y bestias y abominables, y todos los ídolos de la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. Y narra cantidad de perversiones. Posteriormente nos habla de los falsos profetas, que ya lo miramos, y el juicio contra los que consultan a los falsos profetas, porque también al profeta Isaías le decían, no nos prediques eso, predícanos cosas agradables, predícanos prosperidad, algo diferente con lo que se está viviendo hoy. La humanidad no quiere que se le llame al arrepentimiento, y yo te invito, arrepiéntete, entrega a Dios tu vida y dile, Señor, te necesito. Y hay una gran radiografía en el capítulo 16 que vimos en la charla anterior, donde es comparada con una ramera, porque con una adúltera, y dice, menospreciaste la paga. A las rameras se les paga por los favores sexuales, pero tú a desconocidos, fallándole a tu marido, recibes, y enseñándonos el adulterio espiritual comparado con la infidelidad en el matrimonio, porque en el matrimonio es también la comparación que hace, como lo dice en el libro del profeta Jeremías, el profeta Oseas, yo soy tu marido, y hay un casamiento en Éxodo 24:8, es rociado el pueblo con la sangre,
de los animales para sellar el pacto de Dios. Y en el capítulo 17 Dios le dice, compón un enigma, compón una parábola. Y hay tres personajes, hay tres figuras en esta parábola. Así ha dicho Jehová el Señor: una gran águila de grandes alas y de largos miembros, llena de plumas de diversos colores, vino al Líbano y tomó del cogollo. Allí está la primera figura de la parábola, y esa figura representa a Babilonia, la gran águila con grandes alas, con largos miembros, llena de plumas y de diversos colores, vino al Líbano. El Líbano está representando a Israel. Salomón es famoso por los cedros del Líbano y rodeó el templo de Salomón, y era llamada la selva, el jardín de los cedros del Líbano alrededor del trono de Dios. ¿Y qué fue lo que hizo? El águila arrancó el principal de sus renuevos y lo llevó a tierra de mercaderes y lo puso en una ciudad de comerciantes. ¿A dónde lo llevó? Lo llevó a Babilonia, en ese cautiverio. Y dice, tomó también de la simiente santa, y llevó todo el pueblo, y llevó el rey. Y dice, tomó también de la simiente de la tierra y la puso en un campo bueno para sembrar, y lo plantó junto a aguas abundantes, y puso como un sauce, la puso como un sauce. ¿A quién llevó? También a los herederos príncipes. Llevó al pueblo, llevó al rey y a los príncipes herederos, y los plantó como un sauce. Y dice que brotó y se hizo una vid de mucho ramaje, de poca altura. Y de poca altura significa que estaba subordinada, porque había ido en esclavitud por la voluntad de Dios a causa de el pecado, el rechazo y la traición. Y el que es traicionero y seguirá traicionando. Y esta es la historia, la parábola de una traición. Y sus ramas miraban al águila, y sus raíces estaban debajo de ella, así que se hizo una vid y arrojó sarmientos y echó mugrones. Creció y creció y creció, y aunque iban en cautiverio, tenían que hacer un pacto de armonía, de obediencia y de respeto al rey. Pero allí empieza la falla en el versículo siguiente. Tres figuras: un águila de grandes alas, con plumas de diversos colores. Era toda la diversidad de lo que dominaba Babilonia, de todo el señorío que tenía sobre todos los pueblos, porque fue la hegemonía, tuvo el poder, el dominio en esa época, del 606 al 538 antes de nuestro Señor Jesucristo. Tercera figura: había también otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas, y aquí que esta vid juntó cerca de ella raíces y extendió hacia ella sus ramas para ser regada por ella por surcos de su plantío. Entonces otra águila de grandes alas y de muchas plumas, no del esplendor, no del poder, no del señorío, no del dominio de Babilonia. La primera es Babilonia, el segundo es el pueblo de Israel, la vid que es plantada en tierra de mercaderes en Babilonia, y la tercera es el poder de Egipto. Otra gran águila de grandes alas y de muchas plumas. ¿Qué ocurrió allí? La vid empezó a coquetearle, faltando al pacto que vamos a mirar que hizo a continuación. Y he aquí que hizo la vid. Había dos águilas, estaba subordinada al poder que era Babilonia, pero vio atractivo acercarse a Egipto, y empezó con los coqueteos. En un buen campo fue puesta, y junto a muchas aguas fue plantada, para que hiciese ramas y diese fruto, y para que fuese vid robusta. Y ahí viene entonces el disgusto de nuestro Dios. ¿Cuál fue el disgusto? Porque empezó a coquetear. Dice, ¿será prosperada? Diles, así ha dicho Jehová el Señor, ¿será prosperada? No arrancará sus raíces y destruirá su fruto y se secará. Todas
sus hojas lozanas se secarán. No hay prosperidad para el traicionero, no hay prosperidad para el fraudulento y para el hipócrita. Y nos dice en el versículo 11, oí palabra de Jehová, di a la casa rebelde, ¿no habéis entendido lo que significan estas cosas? Y explica la parábola, la palabra explica la palabra. Di ahora a la casa rebelde, ¿no habéis entendido? He aquí el rey de Babilonia vino a Jerusalén y tomó a tu rey y a sus príncipes, como se los acabo de mencionar, y los llevó donde los plantó en la tierra de Babilonia. Tomó también a uno de la descendencia real e hizo pacto con él y le hizo prestar juramento, y se llevó consigo a los poderosos de la tierra. Lo llevó, fueron en cautiverio, pero aún en cautiverio hicieron pacto, y era un pacto de subordinación y un pacto de armonía, y no iban a ser maltratados, pero fueron maltratados a causa de que puso allí, era Joacim, el rey, que había reinado solo 3 meses, y en lugar del rey puso a Sedequías, y Sedequías fue el traidor, el que le dio la espalda, el que no respetó el pacto, el que no respetó el juramento. La hipocresía. Eres tú de los que no respeta los pactos, el que tiene pacto de lealtad y te comportas infielmente, indelicadamente, deslealmente. Vengo contra ti, que has dejado la mujer de tu pacto. Porque uno, dice el libro de Malaquías 2:15, ¿por qué hizo uno? Porque quería una descendencia con él. Pero tengo contra ti en que has sido desleal con la mujer de tu pacto, siendo ella la mujer de tu juventud. Porque Dios abomina el repudio, nos dice el libro de Malaquías. ¿Por qué? Por la deslealtad, por la infidelidad y por la hipocresía. Y se lo llevó consigo a la tierra de los poderosos, para que el reino fuese abatido y no se levantase, a fin de que guardando el pacto permaneciese en pie. Ellos habrían de guardar el pacto y habrían de tener una armonía. Pero se rebeló contra él, enviando embajadores a Egipto para que le dieran caballos y mucha gente. ¿Será prosperado? Le mandó mensajeros, le mandó embajadores para que le dieran protección, para que le dieran caballos, para que le dieran armamento. Y dice Dios, ¿será prosperado? ¿Podrá escapar? He ahí donde viene el castigo por causa de la deslealtad, y hay traición y hay castigo para esa traición. Hay pacto, había pacto y juramento en el nombre de Dios, porque eran pueblo de Dios, y donde iban sabían todos que Jehová era el Dios de Israel, y se portaban mezquinamente e hipócritamente. Entonces el nombre de Dios fue blasfemado por su causa. ¿Eres tú de los que hace blasfemar el nombre de Dios? Como dijo el apóstol Pablo, y glorificaban a Dios en mí. ¿El nombre de Dios es glorificado en tu vida o es blasfemado por tu causa? Si eres perseguido, como dice 1 de Pedro 4:14, si eres perseguido por causa de Cristo, eres bienaventurado, porque por muchos el nombre de Dios es blasfemado. Dios fue el que los envió allí. Y en cuarto lugar, entonces nos vemos 2 águilas, un águila que era Babilonia con grandes plumas de colores, el Avid, que era el pueblo de Israel, y el águila poderosa no tanto como Babilonia, que era Egipto. Se hace pacto con Babilonia, se hace pacto de respeto para permanecer subordinados y en respeto, pero no respetaron el pacto, sino que jugaron infielmente, y Dios les dijo, morirán, perecerán, no escaparán. Y en cuarto lugar vemos que Dios restaurará a Judá, Dios restaurará a Israel, Dios restaurará a aquel que se acerque a Dios con arrepentimiento, con completo arrepentimiento y una entrega genuina. Y todo esto será restaurado con nuestro Señor Jesucristo. El cumplimiento se dio en la primera venida, y el establecimiento perfecto será cuando nuestro Señor Jesucristo regrese. Así ha dicho Jehová el Señor. Esta es la restauración final, porque los malos no prevalecerán. Los malos
perecerán. Los impíos y los que rechazaron y los rebeldes y los que están haciendo la propia voluntad con desconocimiento de la voluntad de Dios serán completamente desechados. Pero todavía hay tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Versículo 22, así ha dicho Jehová el Señor: tomaré yo del cogollo de aquel alto cedro y lo plantaré, del principal de sus renuevos, y cortaré un tallo y lo plantaré sobre el monte alto y sublime. Nuestro Señor Jesucristo plantado en el monte alto y sublime, en el monte de Israel, porque de Israel saldrá la ley, de Israel saldrá la justicia, y a él vendrán todos los pueblos. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren. Y en el monte alto de Israel lo plantaré, y alzará ramas y dará fruto, y se hará magnífico cedro, y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie, a la sombra de sus ramas habitarán. Todas las naciones vendrán. Habrá tiempo donde primero todas las naciones se levantarán contra Israel. Zacarías capítulo 14, pero allí saldrá Jehová y peleará, defenderá a Israel y castigará a todas las naciones que se levantaron contra Israel. ¿Sí? Y luego Jehová será uno y uno su nombre. Y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, levanté el árbol bajo, e hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y yo lo haré. ¿Quién es el autor de todas estas cosas? Nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, el Padre Dios. Toma al Hijo, lo planta en Israel, y la salvación viene de los judíos, como habló Jesús con la mujer samaritana. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre, adorarán a Dios en espíritu y en verdad. ¿Eres traicionero? ¿Eres una persona fiel? ¿Eres una persona leal? ¿Eres una persona honesta, limpia y pura? Si no lo eres, Dios te puede hacer. Todos anduvimos en desórdenes, todos anduvimos en fraudes, en hipocresías y en todo tipo de impurezas, pero Dios nos ha perdonado a los que hemos venido a Él con arrepentimiento, y Dios te está haciendo el llamado, porque no te puedes hacer al lado del malo, del impío, hazte al lado del verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo. Ponte en las manos de Dios. Gracias, Dios, por tu perdón. Inclina tu rostro y dile conmigo: bendito Padre Celestial, te doy las gracias por tu palabra. Te pido perdón por todos mis pecados. Confieso que Jesucristo es mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Te entrego mi vida. Haz de mí un vaso útil en tus manos. Quiero vivir para la gloria de Dios. En Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, mis amados, y hasta otra oportunidad.